La historia de la arquitectura occidental, salvo la que se conoce como gótica, es heredera en gran parte de los conceptos de composición y construcción que se tejieron en la antigüedad clásica entre Grecia y Roma. De ahí la importancia de su conocimiento. Si a Grecia se debe el rico lenguaje de los órdenes y el cuidadoso estudio de sus proporciones, que tiene en el templo su mejor expresión, Roma aportó una extraordinaria técnica constructiva basada en el uso del arco y la bóveda, al tiempo que utilizaba materiales como el ladrillo y el hormigón, cuya modesta apariencia se revestiría luego con vistosa piel de mármol. De este modo puede afirmarse que el Partenón de Atenas es tan característico del pensamiento griego como lo es el Panteón de Agripa del espíritu romano. El apasionante capítulo de la arquitectura griega tiene como preámbulo obligado la cultura cretomicénica, cuyo núcleo principal residió primero en la isla de Creta y su célebre palacio de Cnosos, y después en Micenas, con sus ciclópeas murallas en las que se abre la conocida Puerta de los Leones y con la serie formidable de enterramientos reales como el llamado Tesoro de Atreo o Tumba de Agamenón, cuya cámara funeraria cubierta con cúpula se encuentra al final de un largo corredor de acceso. Después de aquella etapa entre homérica y heroica, se fue conformando en el período arcaico, entre los siglos VIII y VI a.C., la arquitectura que puede llamarse propiamente griega. Si bien participaron en este proceso pueblos muy distintos, cuya localización geográfica incluiría principalmente la península balcánica, las islas del mar Egeo y la costa jonia de Asia Menor. Entre los elementos que entonces fueron tomando carta de naturaleza como propios, hasta alcanzar su más equilibrada expresión en el clasicismo de los siglos V y IV, se encuentran el templo y los tres órdenes griegos por excelencia, el orden dórico, el jónico y el más joven corintio. Finalmente, en el llamado período helenístico, la arquitectura siguió evolucionando hacia formas cada vez más libres y barrocas, como todo el arte griego en general. El conjunto monumental más conocido de la arquitectura griega es el de la Acrópolis de Atenas, que pese a su actual estado de ruina expoliada por una ingrata historia posterior, en la que desaparecieron gran parte de sus edificios, aún conserva el aliento que le diera Pericles cuando decidió en el año 448 reconstruir la Acrópolis que los persas habían arrasado años atrás. Fue así como surgieron los nuevos propíleos o entrada monumental a la meseta alta de la Acrópolis, trazada por Mnesiclés y concebida con un elegante orden dórico que dejaba el intercolumnio central más amplio para el paso de la procesión de las Panateneas. Dominando la subida a los propíleos, se hizo poco después el pequeño templo jónico de Atenea Nike, o Atenea Victoriosa, debido al arquitecto Calícrates. Se trata de un templo tetrástilo, con 4 columnas en sus frentes principales, y anfipróstilo, por llevarlas solo en 2 de sus fachadas. Más compleja resulta la composición del templo de Erecteo,
o Erecteion, donde aparece en uno de sus costados la famosa tribuna de las cariátides, que cargan sobre su cabeza el pesado entablamento jónico sin friso, haciendo las veces de las columnas. Si bien se trata de un elemento arquitectónico por su función, la poderosa figura femenina de estas mujeres de Caria se debe a la mano de un escultor, siendo para unos Calímaco su autor, mientras que otros ven el estilo de Alcamenes. Pero la obra más importante de toda la Acrópolis fue y es el templo dedicado a la diosa Atenea Parcenos, de donde deriva el nombre de Partenón. Sus arquitectos fueron Ictinos y el mencionado Calícrates, que hicieron aquí, con el concurso del escultor Fidias, una obra absolutamente extraordinaria, superando en tamaño, proporciones y originalidad a cuanto se había hecho hasta entonces en todo el mundo griego. Se trata de un templo períptero, con columnas en sus 4 frentes, octástilo, por tener en sus fachadas principales 8 columnas, y de un refinadísimo orden dórico, el orden griego por excelencia. Sus dimensiones y proporciones están cuidadas, incorporando correcciones ópticas a fin de evitar monotonía y distorsiones visuales. Así, por ejemplo, todas las líneas teóricamente horizontales están curvadas en arco, y los ejes de las columnas no son rigurosamente verticales, sino que están desplomados hacia el interior. La distribución interior constaba de una pronaos, una cella o naos y el opistódomos, siendo la cella el espacio más amplio que, dividido en 3 naves, guardaba la estatua de oro y marfil de Atenea, hecha por Fidias. A este escultor y su taller se deben también los 2 frontones, las 92 metopas entre los triglifos del friso exterior y el extraordinario relieve alrededor de la cella con la procesión de las Panateneas. Toda la obra está hecha en mármol del Pentélico y su construcción duró 9 años, dándose por terminada en la fiesta de las Panateneas del año 438, a falta tan solo de algunos de sus relieves, cuya culminación definitiva se retrasaría todavía algún tiempo. Las colonias griegas de las costas del Mediterráneo occidental contribuyeron a difundir el arte helénico, llegando hasta el Levante español, donde fundaron ciudades como Ampurias, si bien el núcleo colonial más importante se encuentra en el sur de la península italiana y Sicilia, donde se formó la poderosa y rica Magna Grecia. Los templos dóricos de Paestum, Selinunte o Agrigento, en tierras italianas, no tuvieron rival por su tamaño, ni siquiera en la propia Grecia, a excepción del Partenón. Mientras que los griegos ocupaban el mediodía de Italia, otro pueblo, el etrusco, fue extendiéndose por la península hasta que la alianza de griegos y romanos puso fin a su expansión. Su arquitectura la conocemos a través de lo que Vitruvio recoge en su tratado, así como por los restos arqueológicos y la serie de tumbas que, como las de Cerveteri, reproducen el interior de la vivienda privada. Si bien es cierto que Roma bebió en las fuentes de las arquitecturas griega y etrusca, no lo es menos que siempre mostró una fuerte originalidad, desbordando ampliamente el marco de sus antecedentes. En efecto, la arquitectura romana, desde la República hasta el final del Imperio, tuvo siempre un marcado sentido funcional y práctico frente al carácter religioso que domina la arquitectura griega y etrusca. Así, además del templo, donde se hace más patente su deuda respecto a los modelos griegos y etruscos,
Los arquitectos romanos, siguiendo la divisa recogida por Vitruvio en sus 10 libros de arquitectura, dedicados al emperador Augusto, buscaron por encima de todo la venustas, firmitas y utilitas, es decir, la belleza, la solidez y la utilidad social de sus edificios. Por eso dedicaron tanta atención a la casa, a los edificios civiles, como las basílicas, termas, teatros y anfiteatros, a las obras públicas como calzadas, puentes, pantanos y acueductos, además de una amplia arquitectura conmemorativa que tiene en los arcos de triunfo la imagen más conocida. La propia ciudad estuvo sometida a un plano de racionalidad geométrica presidido por el foro, que actuaba a modo de plaza mayor, reuniendo en su entorno al templo, la basílica y el mercado, y dejando amplias y regulares manzanas para las casas que se desarrollaron en torno al atrio y un peristilo a la griega con sus jardines. Distinto fue el caso de la ciudad de Roma, que creció de un modo desordenado y a la par monumental, mientras que todas sus colonias, repartidas por el imperio, guardaban un ejemplar orden urbano. Una de sus 7 colinas, la del Palatino, albergó los palacios imperiales, teniendo a sus pies el Circo Máximo y a la espalda el Coliseo, construido sobre el lago artificial ideado por Nerón para su Domus Aurea. Las monumentales ruinas de los edificios termales, los foros imperiales, la Basílica de Magencio y otras tantas construcciones portentosas, hoy caídas, siguen produciendo estupor y admiración hacia lo que llegó a ser esta ciudad. De toda la arquitectura monumental de Roma, perteneciente a la época del Imperio, solo nos ha llegado un edificio completo, a pesar de la dificultad de conocer su origen cierto y de su posterior conversión en iglesia cristiana: el Panteón. La obra fue comenzada por Agripa en el 3er año de su consulado, como dice la inscripción de su fachada, pero la obra, tal y como la conocemos hoy, especialmente el gran cuerpo cilíndrico, bajo una bóveda hemiesférica, data de la época de Adriano. El emperador filósofo debió de utilizar para esta obra los servicios de su arquitecto Apolodoro de Damasco y se levantaría entre los años 115 y 127. Detrás de la fachada columnaria, que recuerda la de un templo adintelado griego, con un frontón triangular que teóricamente debía corresponder a una cubierta a 2 aguas, lo que realmente aparece es un cuerpo cilíndrico, autónomo, de un diámetro de unos 43 metros, que es la misma medida que alcanza la altura de su bóveda. Esta, en su interior, deja visibles los casetones decrecientes que se abren entre las líneas de meridianos y paralelos, hasta dejar en lo alto un óculo abierto, siendo este el único hueco que se abre al exterior para dejar pasar la luz del sol. En este punto debe recordarse la posible significación del Panteón como una representación del universo, donde la bóveda construida sería una representación de la bóveda celeste, a la que se sumarían otra serie de significados posibles que hacen aumentar más, si cabe, el interés del Panteón de Roma. Nunca, como hasta entonces, la técnica constructiva a base de ladrillo y hormigón había permitido cubrir un espacio tan amplio, 1.520 metros cuadrados, sin apoyos intermedios, resultando su interior de una diafanidad que conmueve y sobrecoge. Hay en él algo de inmortal por encima de la contingencia humana, y por eso recibió los restos de hombres que, como los de Rafael, no tenían cabida en otro lugar, sumando a la inmortalidad del edificio la fama imperecedera del artista.